Hola mundo, continuamos con las bases de datos, continuamos con el programa LibreOffice Base. Hasta este momento hemos visto cómo crear bases de datos, diferentes tablas en la base de datos y además incluir relaciones entre estas tablas. Si nos vamos a herramientas podemos ver las relaciones y tenemos nuestra base de datos del videoclub con la tabla películas y la tabla géneros, la cual se relaciona mediante un campo que se llama género en ambos casos. Y como vimos, pues cuando se crea la tabla género y se añade la relación, los valores que están en género deben existir en la tabla películas y si no fuera así se daría un error en la creación de la relación, con lo cual tiene que existir concordancia de datos entre los datos recogidos en la columna género de esta tabla géneros con la de las películas. Esto hace referencia a lo que llamamos la integridad referencial, que lo que viene a hacer es que todos los datos que están en una tabla, en una columna determinada que se relaciona con otra, tiene que existir en ambas o si se produce algún cambio tiene que afectar a la otra tabla también, del mismo modo, para que no se produzca ninguna inconsistencia de los datos. Esto es lo más importante, que los datos sean consistentes en cada una de las tablas y en las relaciones que se establecen entre estas tablas. Así que vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una película e insertamos una nueva película aquí. ¿De acuerdo? Empezamos a editar una película. Como ya teníamos, podemos poner el Braveheart. Esta de Mel Gibson, del año 1995. Tiene un porrón de años. En VHS, 112 minutos. Y la podemos poner que es de tipo de guerra. Guerra, pues no existe como tal el género, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí que es de guerra de independencia. El cartel no lo incluimos ahora mismo y intentamos insertar el dato. En el momento en que pasamos a la nueva fila e intenta introducirse los datos, te da un error, ¿de acuerdo? Este error te está diciendo que en la tabla géneros, al intentar insertar esta película aquí con estos datos, pues en género no existe ningún género que se llame guerra. Existirá el género bélico, el género aventuras y demás, pero no hay ninguno que se llame guerra. Entonces se produce este fallo. ¿Cómo podemos llegar a solucionar estos fallos de inconsistencias que se producen para que no ocurran? Pues mediante la integridad referencial que hemos comentado. Cerramos la base de datos, deseamos guardar los cambios no y nos vamos de nuevo a las relaciones. Una vez que vemos las relaciones podemos marcar la relación y con doble clic podremos ver que hay diferentes tablas involucradas, películas de géneros y están relacionadas mediante la columna género. Cuando actualizamos aquí alguna de estas columnas, ¿qué va a pasar en la otra con la cual se relaciona? ¿Vale? En el momento de actualizar ninguna acción o queremos que se actualice en cascada. Podemos decir que se actualice en cascada. Podemos decirle también que si no existe el valor se defina como nulo, ¿vale? O podemos predefinir un valor por defecto. Y si lo eliminamos, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿No ocurre nada en el otro caso? ¿Lo podemos dejar sin acción? O podemos decir que elimine en cascada, ¿de acuerdo? Si lo dejamos sin acción aquí a la hora de eliminar, vamos a ver que nos va a dar también un error. Por ejemplo, si nos vamos a género, vemos que tenemos en las películas, si vemos las películas, tenemos un género que es aventuras. Si yo me voy a géneros, me voy a aventuras y le digo eliminar filas, ¿de acuerdo? En el momento que intento eliminar la fila, me da un error. ¿Por qué no puede eliminarla? Porque hace referencia a un valor que se encuentra en la otra tabla, ¿de acuerdo? En el momento en que yo relacione ambas mediante la integridad referencial, ya no va a ocurrir estos errores, pero va a actuar en consecuencia, como nosotros indiquemos aquí. Podemos decirle que se actualice en cascada cuando modifiquemos algo y si eliminamos que elimine en cascada, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya tenemos la relación con estas condiciones y estamos ya haciendo una serie de acciones para que
los datos siempre estén correctamente relacionados y no haya inconsistencia en los datos. Una vez que hemos modificado las relaciones para que tengan integridad referencial, pues incluimos un nuevo registro, Brainhard, ponemos Mel Gibson, le ponemos el año, el soporte, la duración, género. Es importante, aquí si le ponemos un género que no existe va a seguir dando errores, ¿vale? Porque es el momento de actualizar los valores en la otra tabla, es cuando va a afectar a esta, ¿vale? Tanto la actualización como el borrado afecta desde la tabla género, cuya clave principal es la que está asociada, y aquí es donde luego se verán los cambios, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego un ejemplo, pero si yo pusiera aquí guerra, y pusiera aquí guerra independencia, pues me va a dar un error, ¿de acuerdo? Porque no existe el género guerra. Tendría que poner un género que existiera, ¿vale? Como histórico, ¿de acuerdo? Aquí ya el campo se incorpora, se me pone ID de forma automática, un autonumérico con el 9 y perfecto. Ya tengo aventuras e histórico. Entonces, si yo me voy a género, puedo cambiar aventuras por acción, ¿de acuerdo? Y en histórico, aquí he cambiado aventuras por acción, guardo. Cuando me voy aquí a la película, en Piratas del Caribe, venía aventuras, ahora pone acción, porque está asociada a ella. ¿Veis cómo se le ha afectado? Importante, si yo en las herramientas, en las relaciones, le indico que me elimine en cascada, como está puesto también, en el momento que yo en los géneros, en vez de acción, le digo, hey, borra esta fila de acción. ¿Se quiere eliminarlo? Sí. Pues a la vez de haberlo borrado aquí, si me voy a la otra tabla con la cual se relaciona, se ha borrado también todas las que tuviera ese género con la cual se relacionaba. Esto significa la integridad referencial de los datos y la consistencia a la hora de actualizar o a la hora de borrar datos. Así que por ahora esto es todo. Con esto concluimos el bloque de introducción a LibreOffice Base y nos vemos pronto.